Bienvenidos a Misterio Eterno, donde cada semana exploramos las historias más inquietantes y aterradoras. Hoy, nos adentraremos en el mundo oscuro y desconocido de los taxistas, quienes, a lo largo de sus turnos nocturnos, han vivido experiencias que desafían toda lógica. Prepárense para conocer los sucesos de terror que han estremecido a estos valientes conductores. ¿Te atreverías a recoger a un pasajero desconocido en medio de la noche? Comencemos. En una ciudad que nunca duerme, un taxista solitario llamado Paco estaba en su última carrera de la noche. Había recogido a un pasajero que no dijo ni una palabra durante todo el trayecto. Su presencia era inquietante y el taxista no podía evitar sentir un escalofrío cada vez que miraba por el espejo retrovisor. Al llegar al destino, el pasajero simplemente desapareció en la oscuridad. Cuando el taxista revisó el asiento trasero, encontró una nota que decía: "Gracias por el viaje, pero no volveré a necesitarlo". Aterrorizado, el taxista se dio cuenta de que no había nadie alrededor, y el pasajero jamás fue visto nuevamente. Joel estaba trabajando en una noche lluviosa cuando una mujer pálida y desaliñada subió a su taxi. Ella pidió ser llevada a un cementerio en las afueras de la ciudad. Al llegar, la mujer se bajó del taxi y se dirigió hacia el camposanto sin decir una palabra. El taxista, intrigado y algo inquieto, decidió seguirla desde una distancia segura. Cuando llegó al cementerio, se encontró con el lugar vacío y desolado. El taxista regresó a su vehículo, pero al mirar en el espejo, vio a la misma mujer sentada en el asiento trasero, mirándolo fijamente. Sin pensarlo dos veces, salió disparado del cementerio, dejando a la mujer atrás. Al revisar el asiento trasero al día siguiente, encontró una foto antigua de la mujer en el mismo cementerio, con la fecha de su muerte escrita en la parte posterior. En una noche particularmente fría, un taxista recibió una llamada para recoger a un pasajero en un barrio abandonado. Al llegar, encontró a un hombre con un sombrero oscuro y un abrigo largo, que parecía estar esperando en una esquina desierta. Durante el trayecto, el pasajero no decía una palabra y mantenía una postura rígida. El taxista notó que la temperatura dentro del vehículo comenzaba a bajar drásticamente. Cuando llegaron al destino, el hombre se bajó rápidamente y desapareció en la oscuridad. Al día siguiente, el taxista descubrió que en el lugar donde dejó al pasajero había ocurrido un accidente fatal la noche anterior, y el hombre en cuestión había sido una de las víctimas. La presencia del pasajero había sido una aparición del más allá. Gerardo, conocido en el ambiente como el Geras, era un experimentado taxista, estaba acostumbrado a las sorpresas nocturnas, pero lo que vivió una noche de tormenta fue algo que nunca olvidará. Recogió a un hombre con un sombrero de ala ancha y un impermeable negro que parecía estar completamente empapado. Durante el viaje, el hombre no hizo más que mirar hacia la ventana, sin decir una palabra. Al llegar al destino, el Geras notó que el hombre no pagó. Cuando miró hacia el asiento trasero, el hombre había desaparecido. En su lugar, encontró un sombrero empapado y un recibo de una tienda local de artículos funerarios, fechado el mismo día. Al investigar, descubrió que la tienda había cerrado hace años, y el último propietario había fallecido en un accidente de coche. Un taxista recibió una llamada para llevar a un cliente a un lugar que estaba bastante lejos de la ciudad. El pasajero, un hombre mayor con aspecto agotado, parecía desesperado por llegar a su destino. Durante el viaje, el taxista se dio cuenta de que la carretera nunca terminaba y que, por más que condujera, no parecía acercarse al destino. Finalmente, el hombre le pidió que detuviera el taxi y, sin decir una palabra, desapareció en la oscuridad. Cuando el taxista regresó al punto de partida, descubrió que el área era conocida por un antiguo accidente en el que un hombre con la misma descripción había fallecido, y desde entonces, su espíritu parecía estar atrapado en una carrera interminable.
En una noche fría, José decidió hacer una parada en una estación de servicio para reabastecerse. Mientras estaba en la tienda, notó a un hombre con un uniforme de taxista similar al suyo que se encontraba en la bomba de gasolina, aparentemente esperando. Cuando el taxista regresó a su vehículo, encontró el lugar vacío y el hombre ya no estaba allí. Al preguntar en la estación sobre el extraño, descubrió que el hombre había sido un excompañero que había muerto en un accidente hace años en esa misma estación, y su espíritu aún deambula por allí, buscando ayuda. Juan Manuel recibió una llamada para recoger a un pasajero en un vecindario que parecía desolado. Al llegar, encontró a un hombre con una expresión inquietante que solicitó ser llevado a un lugar al borde de la ciudad. Durante el viaje, el taxista notó que el hombre parecía estar más agitado a medida que avanzaban. Al llegar al destino, el hombre salió rápidamente y desapareció en un bosque cercano. Al día siguiente, el taxista leyó en las noticias sobre una tragedia que ocurrió en ese bosque, una carrera ilegal que había terminado en desastre. El pasajero que recogió había sido uno de los participantes que murió esa misma noche. Un taxista estaba haciendo su última carrera de la noche cuando recogió a un pasajero que parecía bastante inquieto. El destino era un lugar remoto y desconocido. Durante el trayecto, el taxista notó que las señales de tráfico y los edificios parecían repetirse, como si estuviera dando vueltas en círculos. Al llegar al destino, el pasajero le pidió que esperara, pero nunca regresó. Al investigar, el taxista descubrió que el lugar era famoso por ser el sitio de una serie de desapariciones inexplicables que ocurrían en una carretera maldita, atrapando a quienes viajaban por ella. Un joven taxista recibió una llamada para llevar a una muchacha que parecía ansiosa y nerviosa. Durante el viaje, ella explicó que estaba en una entrevista de trabajo crucial y necesitaba llegar a tiempo. Cuando el taxista la dejó en el lugar, notó que el edificio estaba en ruinas y no parecía haber signos de vida. Al día siguiente, vio en las noticias que el edificio había sido un sitio de un antiguo accidente, entre comillas que resultó en varios decesos, producido por el crimen organizado. Desde entonces el joven taxista no volvió a tomar el turno de noche. En una noche particularmente silenciosa, un taxista llamado Rogelio recogió a un pasajero que no tenía ninguna identificación y que por supuesto pagó en efectivo. Durante el viaje, el pasajero no habló y solo miró hacia el suelo. Al llegar al destino, Rogelio se dio cuenta de que el pasajero no llegó a ninguna dirección, y cuando por curiosidad dio la vuelta en la misma calle para ver a qué casa entraría, no había rastro de él. Al revisar el dinero que recibió, encontró una moneda antigua, que tenía más de 50 años fuera de circulación. Desde entonces, Rogelio ha intentado encontrarse de nuevo al pasajero, yendo constantemente cerca de donde lo recogió aquella noche, sin embargo ya han pasado 2 años y no ha vuelto a encontrarse con él. Las calles de la ciudad pueden ocultar secretos aterradores que desafían toda explicación. Los taxistas que trabajan en la noche a menudo se enfrentan a situaciones que desafían la lógica, dejando preguntas sin respuestas y miedos inexplicables. ¿Qué harías si te encuentras con lo desconocido en una noche solitaria? No olvides suscribirte a Misterio Eterno para más historias que te pondrán los pelos de punta. Hasta la próxima, y mantente alerta.